Este 19 de abril nos acompaña en Periodista Digital Normando Hernández, periodista independiente cubano y expreso de conciencia del Grupo de los 75, todos ellos detenidos y encarcelados durante la Primavera Negra de 2003, por su oposición al régimen tiránico de Fidel Castro. Normando Hernández fue excarcelado y desterrado a España el verano pasado. Llegó a nuestro país el 14 de julio de 2010. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a usted, Antonio, y a todas las personas que de buen corazón que nos han acogido en este destierro. Usted lleva ya 9 meses y 5 días en España. Me gustaría saber cuál es su situación legal, su situación jurídica ahora mismo en nuestro país. Lamentablemente, aún nos encontramos bajo una petición de asilo político. Nosotros, a nuestro arribo a España, hicimos una petición de asilo político por un recurso de urgencia que supuestamente la ley española, cuando uno hace este tipo de petición, los plazos se reducen a la mitad. A los 3 meses de haber llegado a Madrid, el gobierno español nos debía haber contestado nuestra solicitud de asilo político y nos respondió con el silencio administrativo. Lo que establece la ley española es que a los 6 meses a un solicitante de asilo político le deben negar o permitirle el asilo, y ya llevo 9 meses, 5 días exacto hoy, y el gobierno español aún no ha respondido nuestra solicitud de asilo político. El gobierno español está violando sus propias leyes y lamentablemente este limbo, entre comillas, se puede decir jurídico, en el que nos encontramos, nos ha impedido a muchos de nosotros participar en otros foros internacionales, políticos, culturales, intelectuales, para llevar la voz del pueblo cubano a otras latitudes del mundo que tienen necesidad de conocer la realidad de Cuba. El gobierno español no nos ha permitido salir de las fronteras de España porque existe la ley que una persona que está bajo la solicitud de asilo político, donde único puede ser, como se dice, protegida es en el territorio del Estado donde hace esta solicitud. Pero también existe un permiso especial que le permite a esta persona poder salir de la frontera de España si el gobierno a donde va a visitar, el país donde va a visitar, asegura este refugio. Y la prueba de esto es que en septiembre del pasado año, a inicio de nosotros haber llegado aquí a Madrid, yo pude participar en Bruselas, estuve en el Parlamento Europeo participando de varios foros allí y también pude participar en octubre en Polonia, pero ya en diciembre el gobierno español no me permitió salir a Alemania. Yo soy socio y miembro de honor de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos y fui invitado para el programa que tenía esta prestigiosa organización a nivel internacional para el 10 de diciembre, donde se conmemoraba un aniversario más de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y recientemente no me dejó participar en Noruega. Yo también tengo unos premios por la Sociedad de Escritores de Noruega y había sido invitado por ellos allí para participar de su congreso y también para participar en unos debates políticos e intelectuales con estudiantes de la universidad y con políticos de la Storting, del Parlamento noruego, y el gobierno español no me permitió que viajara para que pudiera llevar la voz de Cuba a estas latitudes. Entonces vemos que ha habido un cambio en la política del gobierno español hacia ustedes, con los permisos para salir a participar en foros internacionales. ¿Por qué cree usted que se produce este cambio? Sencillamente, en el momento en que llegamos a Madrid, éramos personajes noticias. Las presiones internacionales y de todo el mundo, y también la necesidad de la Unión Europea de conocer nuestro testimonio en primera mano, obligó al gobierno español que nos permitiera salir en ese momento. Hoy en día ya ha bajado mucho la información respecto a lo que respecta a todos nosotros, y el gobierno español simplemente con esta actitud está sirviendo de cómplice al gobierno cubano. El gobierno español no está permitiendo con esta actitud que nosotros llevemos una información alternativa a la propaganda que tiene el gobierno cubano ante el mundo todo respecto a lo que ocurre dentro de Cuba. Y al margen de esta participación en foros internacionales, ¿qué efectos prácticos tienen para el día a día de ustedes que no se haya resuelto su solicitud de asilo, por ejemplo, en tema laboral? Sí, nos ha afectado mucho. En mi caso muy particular, simplemente hace 6 días que a mí me han dado una autorización de trabajo. Después de 9 meses es que me autorizan a trabajar.
y he estado buscando trabajo por todos lados, no he encontrado. Lo único que le pedimos al gobierno de España es que nos permita trabajar. Lo único que le pedimos al pueblo español es que nos permita insertarnos en la sociedad a través del sacrificio nuestro, a través del sudor que podamos derramar de nuestra frente para podernos ganar la vida de forma honesta. Pero bueno, tengo que hacer un paréntesis y decir que contrario al gobierno español ha sido el pueblo de España, fundamentalmente los residentes en Madrid, que nos han dado una acogida calurosa. Gracias al pueblo español, yo no me he sentido extranjero en Madrid. Mi esposa, mi familia no se han sentido extranjeros en Madrid. Gracias a todos esos españoles de buen corazón, gracias a aquellas personas y organizaciones de derechos humanos que nos han acogido y nos han hecho sentir como en casa. Yo estoy muy alegre por haber venido aquí a la madre patria y estoy muy alegre por haber visto esta ciudad tan linda y sentir ese calor humano de bienvenida que me han dado los españoles. Pues yo le agradezco estas hermosas palabras y supongo que es una opinión además compartida por su familia y por otros miembros de su grupo de desterrados. Sí, hemos recibido todo tipo de afecto, hemos recibido todo tipo de ayuda. Yo recuerdo que llevábamos más de 10 días aquí, 15 días, y no teníamos siquiera acceso a la salud. Y venimos muchos de nosotros, en mi caso muy particular, venía en muy mal estado de salud, mi niña también, y el gobierno español no nos había dado aún acceso al sistema de salud de España. Y Esperanza Aguirre, cuando otorgó el premio a la tolerancia a un colega y un dramaturgo ruso y a un colega colombiano, a Elvin Hoyos, nos invitó, fuimos invitados de honor allí a la ceremonia. Y yo personalmente, ella nos preguntó que qué necesidad teníamos y yo le dije que necesitábamos ser atendidos por médicos, por doctores en medicina, e inmediatamente llamó a una persona y dio una orientación. Y al otro día ya todos nosotros estábamos siendo atendidos en el Gregorio Marañón con el doctor Cano y bueno, un grupo de especialistas allí que a través de esta vía le mando un saludo y muchas gracias a todas las personas que en el Gregorio Marañón nos acogieron y atendieron nuestra salud. Aún todavía mi niña está siendo atendida gracias a todos los doctores que nos han dado la bienvenida y nos han tratado como a hijos, como a hermanos, como a unas personas que como si hubiésemos nacido aquí en España. Por ejemplo, ahora que habla de su hija, de su niña Daniela, ¿se ha podido insertar con normalidad en el sistema educativo español? También gracias a la Comunidad de Madrid, a Gabriel, el viceconsejero de la Comunidad para Emigración, Daniela está en el colegio Loyola de Palacios, en La Suerte, y la niña está muy bien. Está muy bien. El otro día nos citaron a los padres, los maestros, y nos dijeron que Daniela era la líder positiva del grupo, era la mejor niña en ortografía, en gramática, en todas las asignaturas, y actualmente en este corte trimestral que hace apenas una semana concluyó, Daniela tiene exámenes de sobresaliente en todas sus asignaturas. Vemos que es todo un éxito de integración el caso de su hija. Ahora quiero volver a Cuba y que nos cuente, por favor, por qué le detuvieron, por qué le condenaron, qué cargos le impusieron y cuáles eran las razones reales. Lo que ocurre dentro de Cuba es la maldad sobre la maldad. Yo trabajaba como director del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey, una pequeña agencia de prensa que pude fundar el 18 de septiembre del año 2000, para hacer un periodismo alternativo al del gobierno, con el objetivo también de romper toda la zona de silencio de la parte centro-oriental del país y hacer un periodismo contestatario. Monitoreaba todas las esferas de la vida social, política, económica, cultural incluso, y el gobierno cubano esto le molestó mucho. Sabemos que el artículo 53 de la Constitución de la República de Cuba estipula que se permite la libertad de expresión y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista, a esa sociedad socialista que ellos dicen que existe dentro de Cuba, que no es así tal como ellos la expresan. Esto quiere decir que ninguna otra persona que tenga una opinión diferente a la del gobierno puede expresarse libremente, ni puede tener criterios ni opinión muy particulares, ni acceso a los medios de prensa. Con este objetivo nosotros fundamos el Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey
Y ya en el año 2003, después de 3 años de intenso trabajo, logro también editar la revista Luz Cubana. Nada más me dio tiempo a hacer prueba de impresión de la revista y el 18 de marzo yo estaba trasladándome de La Habana a Camagüey, a mi ciudad natal, que había ido a hacer prueba de impresión de la revista y monitorear un ayuno que estaba haciendo personas de la sociedad civil cubana exigiendo la libertad del doctor Oscar Elías Bisek y otros presos políticos y de conciencia que existían dentro de Cuba, cuando comenzó la hora represiva de la Primavera Negra. Nada más pasaron 11 días de que me hayan apresado estas personas, que yo me entregué porque ellos no me apresaron, y en la vista oral me pidieron la petición fiscal fue de cadena perpetua de libertad. En Cuba, la cadena perpetua de libertad es una atenuante a la pena de muerte. A los 11 días me celebran el juicio y queda concluso sentencia a cadena perpetua de libertad. Al 12º día tengo una sanción única de 25 años de privación de libertad a cumplir donde el Ministerio del Interior cubano lo estimara conveniente. Entre las pruebas contundentes, para llamarlo así de cierta forma, que existe en mi juicio, el juez, mejor dicho, le pregunta a un testigo de la Fiscalía, a un oficial de la Seguridad del Estado, que qué tipo de periodismo hacía yo. Y este oficial de la Seguridad del Estado dice, bueno, Normando, por ejemplo, criticaba la calidad del pan. El juez hace así, se encoge de hombro, dice, sí, no se asombre, Normando criticaba la calidad del pan, pero el problema es que Normando hacía un drama y responsabilizaba al gobierno cubano de la calidad del pan. Y el problema es que me han sancionado a 25 años de privación de libertad por hacer un periodismo de profundidad. ¿Por qué? Para las personas que no son entendidas en la materia, tenemos que decirle que en Cuba existe un gobierno totalitario, de corte stalinista, donde el gobierno es dueño de todo, la panadería es propiedad del gobierno, el que emplea es el gobierno, el que suministra la materia prima a esa panadería para que el pan salga de calidad Z es el gobierno, y toda la responsabilidad de que ese pan salga malo es el gobierno. Entonces, esto no lo digo yo, esto para los escépticos les recomiendo que existe un libro que editó el gobierno cubano en el 2003 por la editorial política de La Habana, que se llama Los Disidentes, donde existe este testimonio de este agente de la seguridad del Estado. Este fue un libro que se editó con el objetivo de desmoralizarnos, con el objetivo de justificar el crimen de lesa humanidad que el gobierno cubano estaba cometiendo para con nosotros. Un libro donde está toda la prueba que se presentó en nuestros juicios para inculparnos y sancionarnos entre 6 y 28 años de privación de libertad por ejercer los derechos inalienables que tenemos todos los seres humanos, los derechos que cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo ejerce sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de problema. Allí en el libro se pueden ver las pruebas contundentes, folios, bolígrafos, ordenadores, radios portátiles, máquinas de escribir, que a mí me cogieron la prueba con la que yo criticaba la calidad del pan, una máquina de escribir Remington Rand de la Segunda Guerra Mundial. Allí hacía yo periodismo. ¿Cómo era la realidad de esas prisiones cubanas? Si existe algún infierno en la tierra, las prisiones cubanas son ese infierno. En las prisiones cubanas el día a día es tratar de conservar tu integridad física, tu integridad moral, no permitir que te vejen, que te humillen y tratar de crecerte ante las dificultades a cada segundo que pasa tú allí dentro de esas mazmorras, dentro de ese infierno que son las prisiones cubanas. En las prisiones cubanas se tortura tanto física como psicológicamente. Las prisiones cubanas no cumplen las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos dispuestas por las Naciones Unidas. Nosotros, que fuimos declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, nos debían poner en lugares apartados de la población penal común. Pero el gobierno cubano, con toda la intención, nos puso a convivir con delincuentes de la más mala calaña, con asesinos, con psicópatas, con aberrados sexuales, con delincuentes comunes de alta peligrosidad social. Decía que con toda la mala intención, porque allí nuestra vida corrió peligro desde el primer momento,
hasta el último día que estuvimos dentro de las prisiones cubanas. Muchos de estos delincuentes eran aleccionados por los órganos de la seguridad del Estado para que nos humillaran, para que nos golpearan, para que nos ofendieran, para que nos provocaran constantemente y nosotros, nos destruyéramos, como intentó hacer el gobierno cubano. Pero nuestros principios, nuestra moral, nuestras convicciones estaban por encima de todo esto y supimos sobrepasar y ganarle la batalla al gobierno cubano allí dentro de las prisiones. Fui golpeado con bastones de goma por la policía penitenciaria, fui lanzado escaleras abajo por la policía penitenciaria, fui torturado en celdas de castigo. En una ocasión me mantuvieron 101 días en una celda completamente tapiada, oscura, en un tiempo de invierno en Cuba, durmiendo encima de una cama de cemento, de hormigón armado. En esos 101 días, 46 en ocasiones nada más pude bañarme, me daban 1,5 litros de agua para cubrir mis necesidades, rodeado de todo tipo de insectos, cucarachas, ratas, mosquitos. Es que es terrible, como decía anteriormente, un infierno en lo que se vive dentro de las prisiones cubanas. Pero una de las maldades más grandes, o dos de las maldades, porque le voy a contar dos, más grandes que hizo el gobierno cubano contra mi persona. La primera fue que me puso a convivir en un destacamento donde habían personas enfermas con la tuberculosis pulmonar, sin yo tener conocimiento de causa de que esas personas estaban enfermas. Yo sí entro al destacamento, veo a todo el mundo con fiebre, tosiendo, lo veo muy mal, y ya cuando llevaba 2 días que me doy cuenta que allí había algún virus, había alguna bacteria, había algo que estaba enfermando a las personas o que la tenían en ese estado, comienzo a protestar y es cuando comienzan a darle atención médica a todos aquellos reclusos y aquello provocó que en solo 2 días yo me infectara con el bacilo de la tuberculosis pulmonar, el bacilo de Koch. Hoy en día yo convivo con ese bacilo. Gracias a Dios no lo he desarrollado y he podido mantenerme bastante saludable con mis pulmones, pero eso me obligó a hacer una quimioprofilaxis de 6 meses, en la cual me tuvieron que hospitalizar porque ya mi organismo se iba degradando, puesto que en las prisiones se me enfermó todo el sistema gastrointestinal y hoy en día no tengo una sola porción de mi tubo digestivo que esté sano. También una de las maldades más grandes, una de las torturas más grandes que se le puede hacer a un ser humano, me la hizo el gobierno de Cuba. Estuve más de 2 años bajo una fuerte presión de que tenía pólipos pediculados en la vesícula biliar. Estos pólipos pediculados son una lesión precancerígena. Ellos me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tenía la vesícula minada de pólipos pediculados, pero que eran pequeñitos, que el objetivo de esto era hacerme una cirugía, extirparme la vesícula biliar. Y yo decía, pero si me extirpan la vesícula biliar, van a crearme un problema mayor para mi sistema gastrointestinal como lo tengo destruido. Las bilis son muy necesarias para la degradación de los alimentos en el colon, en el duodeno. Y ellos me dijeron, bueno, si no te operas, esos pólipos se pueden malignizar y se puede ramificar ese cáncer a los demás órganos de los aledaños y morirías de cáncer. Yo me resistí durante 2 años, estuve bajo esta presión psicológica, bajo esta tortura psicológica. Cada 2 o 3 meses me hacían un ultrasonido y me decían que los pólipos iban creciendo. Yo les decía en qué tiempo se malignizaban. Ellos me contestaban que ellos no lo sabían, que se podían malignizar en 2 días, en 3 días, en 4 días, o que nunca se malignizaban. Y es cierto que es así, pero bueno, ellos decían que eran pólipos y que tenían que extirparme la vesícula. También existía la presión de la familia, que preocupada... Sobre esto le quería preguntar yo también. ¿Qué tipo de presión o qué tipo de actitudes se mantenía en Cuba desde el régimen hacia sus familiares? Sí, Antonio, déjame acabar de contarte, de hacerte el cuento total de la tortura de la vesícula. A los 2 años me dicen que los pólipos habían crecido de forma alarmante, que ya estaba un problema de hacerme una obstrucción vesicular y tenían que operarme por urgencia. Ya con esta alarma, después de 2 años, decido extirparme la vesícula. Me hacen una cirugía y me extirpan la vesícula. Para luego decirme
que la biopsia había dado que yo no tenía pólipos en la vesícula biliar. Tremendo. Tremendo. Que simplemente tenías unas bolitas de grasa, cosa que tenemos todos los seres humanos dentro de la vesícula. Hoy en día tengo un órgano menos dentro de mi cuerpo, gracias a la tortura del gobierno de los hermanos Castro. Hoy en día mis problemas gastrointestinales, a pesar de que he mejorado mucho aquí en España, gracias a la atención médica que he tenido, cada rato caigo en crisis porque en verdad me falta ese órgano que es muy necesario para el funcionamiento del organismo. Y ahora pasando a la próxima pregunta que me hiciste, la tortura que sufre el preso cubano, el preso de político, el preso de conciencia cubano, no es solamente para él. Esta tortura también se hace extensiva a la familia. Tengo una historia muy triste, que es la historia que ha sufrido mi niña. Mi niña tiene 9 años de edad. Mi niña estuvo desnutrida, grado severo en Cuba, tiene trastornos del crecimiento. Y mi niña tuvo tratamiento psicológico y luego psiquiátrico, producto a la represión que era sometida por los órganos de inteligencia, de contrainteligencia, en este caso, de la seguridad del Estado cubana. A mi esposa la vejaban en las visitas, en ocasiones, a inicio de haber sido encarcelado, la hicieron desnudarse para requisarla, para poder tener una visita conyugal. Y constantemente era vejada y humillada, tanto mi esposa como mi querida niñita. Las personas de la seguridad del Estado cubana, fundamentalmente el teniente coronel que se hace llamar Boris, pero que su verdadero nombre es Ernesto, el jefe de la contrainteligencia de la seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, había desplegado un dispositivo represivo para volver loca a mi niña, para volver loca a mi esposa, para volverme loco a mí y para reprimirnos constantemente. Este señor hacía llegar a la escuela de la niña el comentario de que yo estaba preso porque quería poner una bomba en la escuela y matar a todos los niños. ¿Y esto se transmitía solo a los profesores o esto se hacía llegar a los compañeros de clase de Daniela? Esto se hacía transmitir fundamentalmente a los compañeros de clase de la niña y a la directora de la escuela, porque con los profesores había más empatía porque hay más relación y se conoce mejor la familia. Y esto provocaba que los niños, en ocasiones muy seguidas, le decían a mi niñita que yo estaba preso porque quería poner una bomba en la escuela y matarlos a todos ellos. Esto provocaba que la niña entrara en un shock nervioso, que le provocaran un shock nervioso y bueno, de allí para el psiquiátrico a tener tratamiento psiquiátrico. La niña simplemente se escudaba y decía, mentira, mentira, mi papá está preso por sus ideas. Esto mi esposa se quejó en la escuela en varias ocasiones y nunca logró que la directora de la escuela hiciera una reunión de padres y pusiera fin a esta maldad. Al no ser en un inicio de curso, que mi esposa llamó a la reflexión a todos los padres para que no se dejaran guiar ni sembraran el odio entre los niños. Pero esto era muy seguido, los niños maltrataban a mi niñita, mi niña quería irse de la escuela, pero según recomendación de los psicólogos, de los psiquiatras, le decían que Daniela debía enfrentar los problemas. La niña vivía en un constante desasosiego y desesperada por la situación que estaba enfrentando. Y mi esposa en situaciones muy similares. La seguridad del Estado hacía creer a los padres de los niños que mi esposa era un peligro potencial para sus hijos. Esto provocaba que todos los padres de los compañeros de mi hija miraran a mi esposa con desprecios y que no la dejaran entrar incluso en los recintos escolares. No la dejaran entrar ni a recoger a la niña ni a dejarla en hora de la mañana. Usted en su libro El arte de la tortura, que son una serie de crónicas escritas desde la prisión, que se publicó aquí en España, usted en esta obra también habla del proyecto Libertad. Yo le invito, si quiere, a que nos cuente, a que explique a Periodista Digital en qué consiste este proyecto. Sí, el proyecto Libertad fue un proyecto que redacté dentro de las prisiones cubanas, que su esencia fundamental es pedir una amnistía general. En Cuba hace ya más de 56 años que no se da una amnistía general. Este proyecto lo fundamento en informes que dio el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en el año 2007-2008, en que ponía a Cuba en el mayor país
de Iberoamérica de mayor población penal per cápita. En aquel momento tenía 487 presos por cada 100.000 habitantes. Sabemos que ese número es falso y sin embargo con ese número Cuba clasificaba en el primer país iberoamericano de mayor población penal per cápita. Y si después, luego de este dato, la revista El Economist daba otro dato de 531 presos por cada 100.000 habitantes. Es bueno recalcar que la información sobre la cantidad de reclusos en Cuba es secreto de Estado. Secreto de Estado. Y entonces, motivado por los desmanes que sufren las personas dentro de las prisiones cubanas, se me ocurrió redactar este proyecto Libertad, un proyecto completamente legal, humanitario y en nada político, basado en la misma Constitución de la República de Cuba, que tiene hoy en día el gobierno cubano, el artículo 75, inciso T, que otorga el derecho a la Asamblea Nacional del Poder Popular de dar amnistía, el 88G, y así sucesivamente, el artículo 63, que es el que le da derecho a las personas a hacer peticiones al ciudadanas al gobierno. Me fundamenté en estos artículos de la Constitución y redacto el proyecto Libertad. Hoy en día existen más de 11.000 firmas de cubanos que avalan el proyecto Libertad. Tenemos comité pro amnistía en todas las provincias de Cuba, personas que están recogiendo firmas para pedirle este proyecto de ley al gobierno que haga una amnistía general en la isla de Cuba, y han sido amenazadas muchas personas, a otras le han decomisado las firmas, otras han sido detenidas por tiempo prolongado de 4 o 5 días, y bajo esta represión los cubanos van a hacerle esta petición al gobierno de Cuba, que otorgue una amnistía general, porque es la única vía para poder llevar un poco de sosiego a los hogares cubanos, para que esos niños no tengan la mala influencia de que tenga un padre recluido. Podemos decir también y asegurarle que no toda la población que no toda la población penal cubana es delincuente. La gran mayoría de la población penal cubana son víctimas del sistema social y político que representan los hermanos Castro hace ya 52 años. En Cuba necesariamente una persona no tiene que cometer un delito para ir preso. Tenemos el título 11 del Código Penal, los artículos 76, 77, 79, 80, 81, que tipifica el delito, o mejor dicho, el supuesto delito de peligrosidad predelictiva. Quiere decir que porque un policía o un fiscal o un juez crea que una persona es proclive a cometer un delito, esta persona puede ir a prisión de 1 a 4 años de privación de libertad. Esto no significa que esté planificando un delito, basta que digan que por su personalidad puede cometer un delito. Basta que digan o que ellos crean que va a cometer un delito. Puede ir una persona a prisión de 1 a 4 años de privación de libertad. Y entonces este delito se tipifica de pre- y post-delictiva. Quiere decir que después de 4 años, si ellos creen que la persona todavía continúa con sus ideas, puede continuar en prisión. Y personas recluidas en Cuba, tenemos la información que hay alrededor de 5.000 personas sancionadas por este supuesto delito de peligrosidad predelictiva. Todas estas cosas me han motivado a redactar el proyecto Libertad, porque en verdad es un abuso que tiene el gobierno cubano contra su población. El último congreso que se acaba de celebrar del Partido Comunista de Cuba, ¿usted cree que de aquí van a salir cambios o estamos ante una mera escenificación de cara a la galería? El gobierno cubano quiere que cambie todo para que no cambie nada. Esa es la realidad de lo que ocurre hoy en día dentro de Cuba. El gobierno cubano lo único que le interesa es acostarse con el poder en la mano y despertar con el poder en la mano. Este Congreso del Partido Comunista de Cuba, o mejor dicho, en este Congreso del Partido Comunista de Cuba no se ha hablado de ningún tipo de libertades ni de derechos que les corresponden a todos los cubanos por el mero hecho de haber nacido. En Cuba todo sigue igual. Todos sabemos que libertades económicas no traen la libertad ni la democracia a un país. Para que existan libertad y democracia en un país, las libertades económicas deben venir precedidas por libertades políticas, por libertades sociales. Y en Cuba el gobierno cubano lo ha dicho más de una ocasión. Todo
con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Ellos lo único que les interesa es mantenerse con el poder en la mano. Y además vemos que en realidad las libertades económicas tampoco son tales, porque pequeñas reformas que permiten ejercer algún oficio por cuenta propia y alguna reforma parece ser en la propiedad de vivienda o del auto, tampoco estamos hablando de grandes libertades económicas en realidad, ¿no? No, pero es que no existe. Hoy en día lo que ha implementado el raulismo y el fidelismo dentro de Cuba es lo más malo de los dos tipos de sistemas. Por ejemplo, las libertades económicas sobre el capitalismo, vamos a hablar del sistema capitalista, va a existir un poco de libre empresa sin un mercado mayorista, sin una competencia y con lo más malo que existe dentro del capitalismo. Hay otra cosa que no pueden acaparar capital tampoco, no se lo permite, lo han dicho. Pero hay una de las cosas más malas del capitalismo que lo está implementando el gobierno cubano por ley, que es la cantidad de desempleados. Ya por el momento están en un proceso de 500.000 personas que van a ser desempleadas y en los próximos meses son 1.300.000 de cubanos que van a quedar sin empleo. El gobierno no tiene capacidad para absorber a todas estas personas. Ya incluso han dicho que han tenido que paralizar, aguantar un poco porque no los puede absorber. Quiere decir que lo que está implementando el gobierno de Cuba sobre las partes de las libertades económicas es lo más malo del capitalismo y sobre las partes de las demás libertades están implementando también lo más malo del socialismo, en el sentido de que está quitando las prestaciones sociales. Tenemos mucha información de personas ancianas incluso y personas minusválidas que le han quitado la seguridad social. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano incluso también está en un programa de quitar la libreta de abastecimiento que lleva en Cuba hace ya unos cuantos años, unas cuantas décadas. Y aunque ustedes crean que no, este tipo de libreta de abastecimiento, el cubano le ha desarrollado un síndrome a la población cubana, que es el síndrome del pichón. El cubano ha estado todo el tiempo esperando que el gobierno le dé lo que él mismo puede buscar con su sacrificio. Puede buscar con su sacrificio de forma ilegal también, porque el gobierno no le permite que legalmente busque sus beneficios y se pueda desarrollar libremente. Y esto ha provocado el síndrome de pichón porque te doy una libertad de abastecimiento para que te dure estos alimentos durante 7 días, 10 días, y después, bueno, mira a ver cómo puedes resolver el resto del mes. Pero bueno, lo fundamental es esto, que te doy, pero hasta ese poquito que le está dando, el gobierno cubano está buscando la forma de quitárselo para que el cubano pueda ser autosuficiente en una sociedad completamente corrupta, donde desde el más pequeño hasta las más altas esferas de la sociedad están corruptas, donde existe un mercado paralelo al del gobierno, donde existe un mercado, una bolsa negra en sentido general, y esto lo único que provoca es que el gobierno pueda tener más comprometido a la población para con él. El gobierno da préstamos para endeudar a la población. La población cada día que pasa en Cuba se hace más dependiente del gobierno y todas estas arbitrariedades lo único que posibilita y facilita es que el gobierno tenga cogido, como decimos en buen cubano, al cubano por el narigón. Bueno, y ahora que nos ha explicado la realidad cubana, me gustaría que nos diera una opinión breve, si es posible, sobre la política del actual gobierno español, de Rodríguez Zapatero, hacia el gobierno cubano y hacia la realidad cubana. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es cómplice del gobierno cubano. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha estado lavando la imagen del gobierno cubano durante todo su mandato ante la Unión Europea y ante del mundo todo. Es lamentable porque es la realidad. Y así lo hemos percibido y así lo hemos sentido todos los cubanos que nos hemos opuesto al gobierno de Cuba. Yo recuerdo que desde dentro de la cárcel, cada vez que me llegaba una información del lavado de imagen que estaba haciendo el exministro Moratinos, en verdad lo sufríamos mucho. Y actualmente continúa en este lavado de imagen. Antes de comenzar esta entrevista, recordábamos aquel 14 de julio de 2010 en el que usted y yo nos conocíamos en Madrid. Desde entonces nos hemos visto en unas cuantas ocasiones. ¿Cuándo podremos pasear y encontrarnos en Corrientes, su ciudad de Camagüey, en Cuba?
Si tuviera una bola de cristal no hubiera ido a prisión. Pero sí, lo único que yo le puedo asegurar que Cuba está en un proceso que a donde único conlleva es a la libertad y a la democracia del pueblo cubano. Este proceso no viene de la parte del gobierno, este proceso viene a través de la oposición, de la disidencia pacífica que existe dentro de Cuba, que está organizada. Tenemos 2 hermanos de causas allí que no aceptaron el destierro como condición de libertad. Tenemos a una verdadera sociedad civil que está organizada. Tenemos a muchas personas dentro y fuera de Cuba que están entrando en un consenso para enfrentar al gobierno cubano. Nosotros lo estamos diciendo ya hace muchos años y lo estamos ratificando que el gobierno cubano debe renunciar. Raúl Castro, Fidel Castro deben renunciar. Todos los asesinos, todas las personas que tienen las manos manchadas de sangre deben renunciar. Que pongan a sus representantes y vamos a entrar a dialogar para llevar a Cuba a una transición pacífica con todas las partes de la sociedad que estén representadas en ella. Vamos a poner un gobierno de transición, vamos a darle los derechos y las libertades al pueblo para que el pueblo mismo pueda elegir a sus propias personas que lo representen en la nación. Pero si ellos no quieren entender por las buenas, nosotros vamos a tomar las calles y vamos a obligar a este gobierno a que deje el poder. Vamos a obligar al gobierno a que nos respete nuestros derechos y libertades que son inalienables. Entiendo que usted está hablando de tomar las calles de forma pacífica. De forma pacífica, sí. Nosotros somos luchadores pacíficos, por eso es que Amnistía Internacional nos declara prisioneros de conciencia. Allá adentro está Antúnez, que tiene un eslogan que me gusta mucho, ni me callo ni me voy. Y hoy en día el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que es el nombre de nuestro hermano de causa, el mártir que el gobierno cubano asesinó en las prisiones cubanas después de 86 días de huelga de hambre, ellos están tomando las calles de forma pacífica, están haciendo sus manifestaciones en las calles, en los parques. Tenemos al doctor Oscar Elías Bisek y mucha esperanza en que el doctor Oscar Elías Bisek, con todo su conocimiento y con todo su liderazgo, pueda desempeñar este trabajo de resistencia pacífica en las calles, porque las calles no son de Fidel Castro, las calles no son de Raúl Castro, las calles son de todos los cubanos. Y nosotros, como son nuestras calles, podemos manifestarnos en ellas libremente y decir lo que pensamos y crear nuestra posición desde las calles. Pues como esas calles son de todos los cubanos, nos despedimos deseándole que usted pueda volver a pasear por esas calles de Vertientes y de otras ciudades cubanas en libertad y que el periodismo independiente en Cuba pase a ser una profesión como lo es en cualquier otro país del mundo, donde sabemos que la podemos ejercer sin riesgo de nuestra libertad. Muchísimas gracias, Normando. Gracias a usted, Antonio, y le puedo asegurar que sí.